En este video vamos a explicar cómo crear campos vectoriales con Cabri, en el ambiente Cabri. De entrada, bueno, vamos a recordar que los campos vectoriales pues son funciones que van de R3 en R3. La idea general con Cabri es que tengamos las variables x, y, z moviéndose, por ejemplo, en intervalos, x, por ejemplo, en el intervalo AB, y en el intervalo CD, z en el intervalo EF. Estos intervalos pues van a ser intervalos dinámicos, los vamos a poder mover, ¿no? Y con ellos crear las componentes P, Q, que vamos a graficar en un sistema tridimensional. De entrada, preparado el ambiente, ¿no? Vamos a utilizar el comando expresión para ir generando las componentes de P, Q y R. Por ejemplo, para P vamos a escribir 2 por X, por Y, por Z. Por ejemplo, para Q vamos a escribir X al cuadrado por Z más, digamos, Y elevado al cuadrado. Y para la tercera componente, para R, vamos a escribir X cuadrado por Y más Z al cuadrado. Bueno, estas van a ser nuestras fórmulas para las componentes P, Q y R respectivamente. Ahora podemos evaluarlas, digamos, utilizando el comando aplicar una expresión. Vamos a darle clic en la expresión para P y luego indicar los valores numéricos, este para X, este para Y, este para Z. Lo vamos a colocar a un lado del valor 2 por X por Y por Z. Lo mismo para esta expresión, la expresión de Q, nuevamente en el orden adecuado. Seleccionamos los números para X y Z. Y esta expresión también, por ejemplo, la evaluamos también para estas componentes. Bueno, como vemos, si manipulamos a la X, Y y Z, estas componentes pueden hacerse muy grandes o muy pequeñas. Podemos dejar, por ejemplo, X, Y y Z de esta manera y transferirlas a los ejes de coordenadas. Pero vamos a hacer algo para que el dibujo de los vectores nos quede de tal manera de que los vectores siempre tengan un tamaño uniforme. Y es, por ejemplo, sacar la norma de este campo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la calculadora y vamos a hacer, por ejemplo, raíz cuadrada, SQRT, de esta componente elevada al cuadrado más esta componente elevado al cuadrado, perdón, al cuadrado, ¿sí? Más la tercera componente R elevada al cuadrado. Esto será entonces la norma de F, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre adecuado, vamos a poner que esta sea la norma. Y entonces, en lugar de graficar directamente a F, vamos a graficar, por ejemplo, cada componente dividida entre su norma.
Entonces vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo, vamos a utilizar nuevamente la calculadora, vamos a dividir esta primera componente entre la norma, el resultado, por ejemplo, lo pondremos, digamos aquí, ¿no? Nuevamente este número entre su norma, lo ejecutamos y lo dejamos acá, y la última componente, esta, dividida también entre la norma, la ejecutamos y la dejamos acá. Bueno, muy bien, entonces aquí ya tenemos las componentes, vamos a ahora hacer lo siguiente, vamos a transferir los valores de x, y, z directamente al sistema coordenado, ¿no? Entonces vamos a utilizar el comando transferencia de medidas, vamos a transferir a x al eje donde tenemos p, el valor de y al eje donde tenemos 1 y z al eje donde tenemos t. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar el vector de posición. Para hacerlo, pues podemos, por ejemplo, utilizar la estrategia de punto medio y simetría. Punto medio entre x y y, simétrico central del origen respecto al punto medio. Otra vez punto medio ahora entre z y el punto x, y, 0. Y luego simétrico del origen respecto de este punto medio. ¿Sí? Nuevamente, moviendo x y y, podemos ver dónde nos quedan estos. Vamos a dibujar el vector de posición que va del origen hasta el último punto construido. ¿Sí? Vamos a recalcar, por ejemplo, cómo es que obtuvimos ese punto. Vamos a poner, por ejemplo, segmentos auxiliares para nuestra visualización. Vamos a ocultar nuestros puntos medios auxiliares, por ejemplo estos. Y vamos a recopilar todo esto en un botón al que le llamaremos caja, así. La caja va a atrapar, por ejemplo, a todos estos segmentos y a los puntos que estén en la proyección, ¿no? En los ejes de coordenadas y el punto que tengamos aquí, dejando nada más aquí nos falta un segmento, perdón, el segmento que levanta la altura, ¿no? Y entonces aquí tendremos nuestro vector de posición única. ¿Sí? A este botón le vamos a llamar caja. Podemos, por ejemplo, ver cómo nos queda este vector de posición. Si podemos proyectar, por ejemplo, podemos manipular la perspectiva desde donde vemos este sistema. Lo dejaremos, por ejemplo, aquí. Y ocultaremos ahora la caja. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, las componentes que ya tenemos normalizadas del campo, vamos a transferirlas también al sistema coordenado. Para no confundirnos, también vamos a ocultar al vector de posición. En otro botón, por ejemplo, pondremos un botón que diga que atrape al vector de posición. Le llamaremos así, vector de posición. Nuevamente ocultamos esto y nuevamente regresamos a nuestro sistema coordenado original. Ahora vamos a transferir las componentes normalizadas. Vamos a transferir esta componente a este eje, al eje P, esta componente al eje Q y esta componente al eje F. Hacemos el mismo recurso, punto medio simetría. Podemos, si queremos tener las cosas más claras, por ejemplo, ver a estos puntos desde otra perspectiva para tener claramente diferenciados a cada uno de ellos. Ya nada más aquí terminamos con el simétrico de origen respecto a este punto. Y entonces ahora tendremos otro vector que corresponderá al campo vectorial. Para distinguirlo vamos a ponerlo con otro espesor. Perdón, aquí vamos a manipular un poquito x, y, z para que el vector se separe. ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos darle un espesor a este vector. Ahora sí, este va a ser nuestro vector de campo. Está dibujado en el origen
Lo vamos a poner de otro color, por ejemplo, un color como este. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos este otro vector. Vamos a ocultar los puntos auxiliares que hemos utilizado. Los puntos son los puntos de transferencias de medidas. Y el punto medio aquí en este. Okay. Bueno. A este vector le vamos a llamar el vector de campo. Vamos a recopilarlo, por ejemplo, en un botón, al cual le pondremos ese nombre. Y lo podemos ocultar o mostrar a voluntad. Vamos a tomar ahora los dos vectores. Tenemos el vector de posición y tenemos el vector de campo. Ahora, no queremos que los vectores de campo estén siempre dibujados en el origen, sino que queremos que estén dibujados a partir de la terminación del vector de posición. Entonces, aquí tenemos la operación de traslación. Vamos a trasladar este vector según el vector de posición. Y entonces ahora el vector de campo ya está en su lugar. Se ha calculado con las coordenadas del vector de posición y entonces este es el vector de campo correspondiente. Vamos a ocultar, vamos a poner, por ejemplo, en el botón de vector de campo, ¿no? Vamos a deshabilitar a este vector y vamos a tomar mejor el vector que está en la posición adecuada. ¿Sí? Vamos a ocultar nuestro vector auxiliar. Ese lo vamos a ocultar definitivamente, entonces vamos a tomar la herramienta de ocultar tal cual. Y nuestro vector de posición, pues ya, podemos ocultarlo o mostrarlo cuando querramos, ¿no? Nuevamente también nuestro vector de campo. Ahora lo siguiente, ahora vamos a hacer lo siguiente. Queremos generar todo el campo conforme X se mueva, Y se mueva y Z se mueva. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo está cambiando ese vector de campo, ¿no? Conforme variamos Z en el intervalo que estamos proponiendo, también va a variar conforme se mueva la Y. Entonces podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, podemos solicitar el lugar geométrico de estos vectores cuando, por ejemplo, X se mueve. ¿Sí? Como están muy densos estos vectores, vamos a seleccionar este lugar. Vemos que el número de lugares geométricos son 200, vamos a ponerle un número más bajo, por ejemplo 12, ¿sí? Para ver, por ejemplo, aquí a este conjunto de vectores, ¿sí? Este conjunto de vectores, por ejemplo, también vean ustedes que cambia aquí cuando cambiamos allí. Ahora necesitamos hacer el conjunto de vectores cuando Y se mueve. Entonces vamos a hacer un lugar de lugares geométricos. Lugar de este lugar cuando Y se mueva en su intervalo. Ya tenemos ahora un conjunto de vectores que se están moviendo en el espacio también. Podemos verlo si utilizamos esta parte. Bueno, ahora el paso final será hacer lugar de este lugar de vectores cuando Z se mueve. Ahora aquí ya tenemos el campo vectorial que hemos generado en estos intervalos. Si queremos hacerlos más pequeños, si queremos hacer un conjunto más pequeño, podemos manipular los intervalos. O si queremos estudiar los intervalos distintos, ¿no? Podemos manipular estos intervalos. Y solamente para el ambiente Cabri no se sobrecargue, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a colocar un botón que nos añade todo el campo vectorial. El campo vectorial va a ser el último de los lugares geométricos. Entonces vamos a colocar el campo vectorial para controlar a este. ¿Sí? Los otros campos auxiliares vamos a irlos ocultando gradualmente. Por ejemplo,
Vamos a colocar, por ejemplo, colores. Por ejemplo, para nuestro primer campo vectorial y el campo vectorial más grande, vamos a colocarlo, por ejemplo, de algún color. Por ejemplo, un color como este, ¿sí? Y vamos a ir ocultando a los otros lugares. Por ejemplo, también nos falta ocultar este último. A ver, perdón. El primero de los ejemplos. Okay. Y entonces ya nos hemos quedado solamente con nuestro vector de posición, nuestro vector de campo, ¿sí? El cual podemos manipular para ver cómo se mueve en todo este enjambre de vectores. Si queremos que el campo sea menos denso, por ejemplo, podemos darle clic a este lugar, ir a opciones, en preferencias, bajar a que sean en lugar de 12, por ejemplo, que sean 8 los vectores que vaya poniendo para que sea menos denso. ¿Sí? Para distinguir al vector de campo, podemos darle otro grosor, aunque aquí se ve dentro de este espacio. Podemos ver cómo se mueve este vector variando la X, variando la Y o variando Z. Podemos darle un poco de más espesor a este vector para distinguir. Bueno, aquí hay que bajar el enjambre de vectores. Vamos a hacerlo a la mitad, a ver si se ve un poco más organizado. Bueno, esto es parte de las cosas que podríamos ir regulando, ¿no? Para mejor visualización también le podemos dar un grosor distinto a los ejes de coordenadas. Perdón, sino a los ejes de coordenadas. Y entonces podemos ya visualizar, por ejemplo, nuestro campo vectorial, cómo cambian los vectores. Los vectores, como siempre, pues aquí se han tratado de mantener del mismo tamaño. Podríamos no dividir entre la norma del vector, sino dos veces, por ejemplo, la norma del vector para que los vectores fueran de la mitad del tamaño. Y entonces estos vectores se acortaran y nos dejaran ver un poquito más entre ellos. Podemos hacerlo directamente con la calculadora de la siguiente forma, ¿no? En vez de A entre B, dividir A entre 2 por 1. Por ejemplo, ¿ok? Ahora cambiamos, por ejemplo, a este. A entre paréntesis 2 por B. Y también a este, con la calculadora también, nuevamente. Esta componente, perdón. A entre paréntesis 2 por 1. Cerramos paréntesis. Y entonces tenemos un campo un poco más difícil de, digo, más fácil de visualizar. Podemos cambiar el número de la densidad para que tenga un poco de más densidad este campo y visualizarlo todo. Es interesante en las construcciones que hemos realizado agrupar el campo vectorial a lo largo de un plano. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado un plano que es paralelo al plano XY y entonces al manipular Z vemos cómo este plano va teniendo diferentes formas cada uno de los vectores que hemos generado. Con ellos, por supuesto, se ha generado todo el campo vectorial. ¿Sí? Entonces, aquí conviene, dependiendo de cómo quiera uno estudiar a este campo vectorial, pues generar alguno de estos planos y ver cómo es que está evolucionando al cambiar alguna coordenada específica. Recuerda estudiar y practicar todos los días, eso te ayuda a mejorar.
Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.